Luego, la guerrilla, cuando ya estaba establecida acá, empieza a regalar materiales de construcción para que la gente construya sus casas. Si la gente de acá pide ayuda al gobierno y uno no lo ayuda, pero la guerrilla sí les da los materiales y la cantidad y la seguridad, pues yo apoyo la guerrilla. Obviamente no todo el mundo apoyaba a la guerrilla, pero entonces, como ya el gobierno dice, eso es un lugar de guerrilleros, todo el mundo para ellos era guerrilla. Empezó el conflicto armado, empezaron las operaciones militares entre el 98 y 2002, la gente cansada de esto, la gente los atracaba, les quitaban sus productos y tenían un tienda, un local para víveres, para vender, les tocaba pagar demasiado alto el valor, o sea, era imposible, atracada a los carros que llegaban a surtir. Era muy feo, era muy desastroso vivir acá. Mucha gente trataba de trabajar en otros sitios, era imposible, o pues tocaba obligado a trabajar con las guerrillas, los obligaban a violar a sus mujeres, a matar a personas, a padres, hijos para probar fínula y entrar en estos grupos. Obviamente para ellos era mejor porque un pelado que crecía con un arma, para ellos era mucho más fácil, más lucrativo, se ganaba dinero mucho más fácil. De pronto en Medellín no les daban empleo por ser de la Comuna 3. Te estigmatizaban, te tocaba devolver. Tú tienes que alimentar a tu familia de otra forma. ¿Qué queda hacer? Trabajar en la delincuencia o trabajar con ellos o buscar en qué trabajar. Entonces, en 98-2002 empiezan alrededor de 23 operaciones militares y solamente en el 2002 hicieron 11 operaciones militares con la idea y la finalidad de por fin sacar a las guerrillas de acá, liberar al pueblo. Fueron dos muy importantes, que es Operación Mariscal y Operación Orión. Operación Mariscal, 21 de mayo, Operación Orión, 16 de octubre del 2002, la más letal o la más conocida. Entonces, el 21 de mayo por la noche entran dos tanquetas con 500 soldados, un batallón, con la finalidad única de disparar y sacar y matar a la guerrilla. Era imposible ganarles. Primero, son soldados que no conocen el sector, contra gente que ya viviendo acá, construyendo sus casas en forma de laberinto para hacer mucho más difícil la entrada para ellos. Y en ese momento habían alrededor de 1.500 guerrilleros viviendo acá arriba. Era imposible que 500 soldaditos ganaran a 1.500 personas que conocían el territorio como la palma de la mano. Aunque la operación duró 10 horas y de noche, ahí pues fueron 37 personas heridas, fueron 9 muertos, de los cuales 7 eran niños. Es algo traumático para la gente. Y a veces la gente quería salir a ayudar a la persona herida, pero no podía, no había forma. Obviamente con toda esta cantidad de cosas hicieron nuestras operaciones y ya después con cambio de presidente, acá no importa qué presidente fue, si fue esto o fue el otro. Todo esto ya estaba planeado y estaba armado hace mucho tiempo. Sino que el presidente es el que le toca tomar en el momento. Y en el último, que fue el presidente Uribe, donde todo el mundo le echó la culpa, él le tocó la Operación Orión, la más grande. Las operaciones tocaba hacerlas, sino que esta última, el modo y la forma en que se hizo fue equívoca. El general Mario Montoya, que es el verdadero autor de esto, que estuvo en las operaciones de ahí para atrás y de otras a nivel Colombia, es un criminal de guerra. Y ese fue el causal de toda esta cantidad de muertes. Pero como en la primera Mariscal la orden fue disparar a la guerrilla, en esta segunda la orden fue diferente. Y no entró con un batallón, entró con 3 batallones. Y se unieron también con los paramilitares. Ya eran 2.000 personas en contra de ellos, contra esta gente, con poder bélico más grande, con tanquetas, con helicópteros Black Hawk, con artillería pesada, que es prohibido atacar la ciudad a la población con ese tipo de artillería. Y la idea esta vez no era acabamos con la guerrilla. La filosofía de este general fue vamos a disparar a todo lo que se mueva, no importa si es niño, embarazada, anciana o bebé. Para él todo el mundo, de una u otra forma, era ayudante de la guerrilla. Era un castigo. Y esa operación duró 4 días. Pero no es que la operación haya durado 4 días nomás. La operación duró 4 días porque fueron los días en que ya la guerrilla no aguantó esa potencia de fuego y se fueron. Muchos que estaban secuestrados, que también tenían la guerrilla, tenían ese trabajito, ellos se fueron liberados, se escaparon obviamente porque la guerrilla los dejó solos. Pero esos fueron 4 días donde la operación como tal, la guerrilla se fue.
El gobierno le dice a los paramilitares que se queden acá cuidando la zona, pero la guerra continuó, la Orión, 2 años más, que es la guerra en silencio. Esa no la encuentras en ningún Google ni en ningún Wikipedia y nada. Esa es la guerra que tocó ir después de la Operación Orión, que fue estos grupos paramilitares castigando a las personas de la Comuna 13. Y eso fue lo que pasó en Comuna 13, como tal, la historia de cómo empezó a creer. Y aún así seguía llegando gente. Increíble. Así como la gente moría, llegaba por cantidades. ¿Por qué? Porque era el único sitio que tenía una oportunidad de vivir independientemente que existiera una guerra. Fueron días dolorosos, fueron masacres acá totalmente. Y no solamente eso, fueron grupos que quedaron comandando, ejercieron su poder de narcotráfico, de matanzas, barreras invisibles. Aquí mataban porque sí, mataban porque no. Luego, 2006, un ingeniero, César Augusto Hernández, que trabajaba acá en el sector de Comuna 13 como una persona encargada de hacer proyectos de vida, como el parque, biblioteca y otros proyectos más acá. Estando en España, en un seminario, escuchó algo de escaleras eléctricas que se estaban haciendo, se empezaban a hacer en el Parkway, y él toma esa idea para acá y dijo, esa es la idea que nosotros queremos acá, porque como acá se estaban haciendo los proyectos de metro cable, y en el 2008 ya se había inaugurado el de aquí abajo, de Comuna 13, había que buscar una forma de movilidad para la gente de este lugar. Un metro cable no podía existir porque era muy costoso para el sector y no tenía la inclinación ni el terreno suficiente para eso. Pero escaleras eléctricas sí funcionaban. Y simplemente son para la comunidad, es un sistema de transporte público para conectar a las personas con discapacidad, a las ancianas, a los niños chiquitos y conectarlos con el sistema metro. Entonces el proyecto no es solamente escaleras, era renovación del sector, era mejorar su cancha, era hacer muros de contención, accesos, acueducto nuevo, electricidad nueva, parques, lugares verdes, o sea, volver a rescatar algo que la guerrilla dejó en muy mal estado, que volviera a renacer, a florecer de nuevo. Después de una resistencia, de una guerra y de un caos y conflicto, ya era la hora de ser resilientes y empezar a crecer. Años atrás, antes de escaleras eléctricas, cuando las construimos, que fue en el 2011-2012, pero ya habían actores culturales haciendo graffiti y haciendo el recorrido del grafitur en otros barrios de acá. Pero aquí no. Apenas se acabó el proyecto y estos chicos ven estos muros, ahí estaba el lienzo libre para pintar. Y el gobierno y el Estado, con tal de traer turismo acá para ver las escaleras eléctricas, contrata a 3 muchachos de acá para pintar unos murales arriba y empezar a continuar con su proyecto que tenían de grafitur. Y fueron los primeros actores culturales acá en hacer tours. Pero los chicos que estaban pintando eran de acá, los raperos, los grafiteros, estos pelados del arte urbano, que es muy castigado en el mundo. Hoy por hoy, anteriormente un grafitero era considerado un vándalo, ahora no, ahora es un artista. Ya al sol de hoy, 2022, gran parte de esos artistas que antes no tenían ni con qué comer, les tocaba esconderse de la policía por estar pintando una pared. Ahora los contratan de empresas multinacionales para poder hacer sus proyectos. Muchos de ellos ya han viajado fuera del país, Perrograph fue uno de ellos. O sea, él me decía, Juan, yo cuando me imaginé que con esto, yo iba a viajar a España en primera clase, invitado por una lotería de España. Y siguen viviendo acá, ellos modifican su casita, no les gusta vivir la opulencia. Bueno, ahorita ya uno compra algo mejor, un carrito mejor, pero siguen pintando, se siguen valorizando, Ya sus obras cuestan bastante. Que decíamos a las obras artísticas de hace años, ciertas obras que son en el Louvre, que están guardadas, solo les interesa a unos cuantos y cuestan millones. En el momento hay 3.500.000 artistas grafiteros en el mundo. Y todo el mundo está ahora más comprando ese tipo de arte. Entonces el chico, ese grafitero, ya pasa a ser ahora sí un artista. Cuando expresa, aparte del arte del graffiti, generan murales. Los murales tienen un significado totalmente diferente. Y eso es lo que estamos haciendo acá.
expresar nuestro dolor, expresar nuestras cosas de otra forma. Antes los muros nos escuchaban tirados en el piso y nos protegían de las balas y escuchaban los murmullos y las bendiciones. Nuestro anochecer eran las tablas de la cama porque estamos escondidos debajo. Ahora nuestros muros expresan ese dolor que ya somos libres y estamos creando muchas cosas, que nosotros somos irracionales. Son más racionales los mismos animales, pero nosotros somos irracionales porque nosotros a veces peleamos. Se fueron peleando y llegó una guerra, una operación militar. Entonces tenemos que estar siempre amándonos los unos a los otros. No sabemos mañana si vamos a estar vivos o no. El pasado ya quedó atrás y el pasado no existe porque ya pasó. El futuro no existe porque no ha pasado. Y el mismo presente no existe porque está pasando. Solamente importa el momento y el ya, que eso es lo único que tú puedes tener para poder educar al futuro.